¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a nuestra reunión en línea. Es domingo, gracias a Dios, último del mes de octubre. Y bueno, pues estamos el día de hoy para adorar el nombre de Cristo Jesús. Yo le invito a unirse ahí en donde quiera que te encuentres, si tienes la oportunidad quizás con alguien, para adorar al Señor. Vamos a ir a este canto, ¿verdad? Y después regresamos con los anuncios y otras cosas que tengo para ustedes el día de hoy. Vayamos a la adoración. Preparas una mesa para mí, en presencia de quien viene contra mí. Cuerpo y sangre vertiste tú por mí, así peleo mis batallas. Amén. Tú preparas una mesa para mí, en presencia de quien viene contra mí. Cuerpo y sangre vertiste tú por mí, así peleo mis batallas. Y creo que tú has vencido. Levanto mi canto por lo que has hecho en mí. Así peleo mis batallas, así peleo mis batallas, así peleo mis batallas. Así es, así peleamos, así peleo mis batallas, así peleo mis batallas, así peleo mis batallas. Así es. En el valle sé que estás tú por mí, tu bondad y tu gracia me seguirán a mí. Amén. Mi alabanza y actitud son para ti, así peleo mis batallas. Y creo que tú has vencido. Levanto mi canto por lo que has hecho en mí. Así peleo mis batallas, así peleo mis batallas, así peleo mis batallas. Así es, así peleo mis batallas, así peleo mis batallas, así peleo mis batallas. Así es. Así nos levantamos hoy en adoración, Señor. Creemos que vas delante de nosotros, Dios, que tú dispones un banquete en presencia de quien nos rodea, Señor. Y aunque veo que estoy rodeado por ti. 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 Vamos, levanta tu voz. Aunque veo que estoy rodeado por ti. 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 Así peleo mis batallas, así peleo.
Jesús en su victoria. Y mi victoria está en Jesús. Vamos. Y mi victoria está en Jesús. Decláralo con tu corazón. Y mi victoria está en Jesús. Y mi victoria está en Jesús. Tú ganaste, Señor. Y mi victoria está en Jesús. Muy bien, pues aquí estamos ya de regreso aquí con ustedes y bueno, pues yo tengo unos 2 o 3 avisos que quiero compartirles, sobre todo de este mes de noviembre. Noviembre, gracias a Dios, ya estamos cerrando el año, ¿verdad? Tambor batiente, ¿no? Entonces, pues yo quiero darles algunos avisos que regularmente tenemos de nuestra iglesia, nuestra congregación, actividades que hacemos todas las sedes. Cada sede tiene sus propias actividades, pero hay actividades que hacemos en conjunto. En este mes de noviembre hay realmente muchas actividades. Y luego ya diciembre son más fiestas, ¿verdad? Y luego ya en enero otra vez, ¿no? Entonces, pero en cada sede tienen sus propias actividades. La primera de las actividades que yo quiero invitarles ya esta semana es a la conferencia Habita, los jóvenes. 4, 5 y 6 del mes de noviembre. Y bueno, los boletos en sus sedes. Creo que va a ser un tiempo excelente, así es que ya sabe, y siempre, como siempre, hacemos la actividad en Agape Oriente, porque ahí es donde tenemos el auditorio más grande. Entonces esperamos que haya cientos de jóvenes en esta actividad. Creemos que va a ser de gran bendición. La segunda actividad es el encuentro con Jesús de mujeres, el 11, 12 y 13 de este mes de noviembre. 11, 12 y 13, encuentro con Jesús de mujeres, encuentro matrimonial el día 19 y 20 y encuentro con Jesús de varones 25, 26 y 27 de noviembre. Así es que ahí tienen todas estas actividades, esos eventos. Unos son para matrimonios, otros son para personas nuevas, otros son para jóvenes, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí está. Y seguramente algunos en sus sedes van a tener diferentes actividades y pues creemos que va a ser de gran bendición para sus vidas. Muy bien, yo quiero hacer una oración y después voy a orar y pedir la bendición de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por este momento. Te pedimos que tú les bendigas a todos. Que estés, Señor, fortaleciendo las vidas de aquellos hombres y mujeres que están en línea viéndonos a través de esta programación. Oramos, Señor, pidiéndote también que les bendigas en abundancia, los llenes de tu amor y de tu gracia, suplas toda necesidad. Los pongo en tus manos, te damos gracias. En el nombre de Cristo Jesús te adoramos y te bendecimos. Amén. Muy bien, vamos a unos video anuncios. Los 90 segundos y regreso con el mensaje que tengo para ustedes el día de hoy. «90 segundos interrogante reflexivo. ¿Estás dejando una herencia espiritual?» Esa es la pregunta. La vuelvo a repetir. ¿Estás dejando a tus hijos o a los demás una herencia espiritual? Muchas personas se preocupan sobre qué les van a dejar a sus hijos. Hay algunos que dicen, te voy a dejar la escuela, es todo lo que te voy a dejar, aunque la universidad y mucha de la escuela es gratuita, pero eso es lo que le van a dejar. Otras personas les dejan negocios, dinero, propiedades. Otros dejan muchos problemas y hasta un mal testimonio. Pero no nos hemos detenido a pensar que podemos dejar una herencia espiritual. ¿Qué significa una herencia espiritual? Para empezar, un buen nombre. En segundo lugar, enseñar a nuestros hijos la fe. No podemos hacer que ellos tengan la fe que nosotros tenemos, pero sí podemos enseñarles a tener su propia fe y su propia convicción espiritual. Además, ellos deben tener su propia experiencia con Dios, experiencia de salvación y nuevo nacimiento, y nosotros podemos procurarles o ayudarles a que eso suceda en sus vidas. Deja a los demás un buen testimonio, una buena herencia espiritual, que tu familia pueda decir, nos dejó un buen testimonio, fue congruente con todo lo que dijo de acuerdo a la palabra de Dios. Y esa es una gran herencia.
Bien, pues aquí estamos ya de regreso. Quiero decirles que el tema que les quiero compartir hoy en esta ocasión es un tema que lo he dividido en dos partes. ¿Por qué? Porque es un poquito largo y es un tema muy importante. Entonces, comenzamos hoy y lo concluimos el siguiente domingo para que usted pueda saber, ¿no?, de qué se trata. Quiero hacer un análisis de la rebeldía. De eso quiero hablar, de la rebeldía. Algo que hemos notado en este tiempo es una especie de ola creciente en cuanto a la rebeldía en todos los aspectos de la vida. Donde quiera que tú vas, la gente se opone y resiste a la autoridad, porque la rebeldía es una actitud. Y entonces la gente tiene una actitud de resistencia y de oponerse a la autoridad. Tenemos que reconocer que hay cierta resistencia a la autoridad que podríamos decirla que es justificada. Por ejemplo, si la autoridad se ha corrompido, pervertido o se ha monopolizado o quizás a lo mejor se ha vuelto violencia y dictatorial, pues en las naciones, ¿verdad? La gente se levanta en contra de estas cosas que están, digamos que se han establecido, ¿verdad? Y todo eso de la autoridad. Y de alguna manera hay cierta justificación. ¿Por qué? Porque hay autoridades que se han rebelado en contra de la autoridad superior a ellos, que en este caso sería Dios, quien es el que quita y pone a los reyes, ¿no? Y las autoridades, la Biblia dice que han sido establecidas por Dios. Entonces llega el momento donde las personas pueden no obedecer a las autoridades en una desobediencia civil, pacífica, con el propósito de demostrarles a las personas, ¿verdad?, que pueden, ¿verdad?, que no están de acuerdo, ¿verdad?, con lo que están llevando. El otro día yo le preguntaba a un amigo, ¿verdad?, colombiano, ¿cómo le hicieron los colombianos para hacer que los grupos criminales que había en los tiempos de Escobar, este famoso, ¿verdad?, digamos, narcotraficante que incluso llegó a ser diputado y mandó matar a mucha gente y hizo terrorismo y puso hasta bombas ahí, ¿verdad?, en diferentes lugares allá en Medellín y en Colombia, ¿no?, Pablo Escobar. Y ¿cómo le hicieron, ¿verdad?, para acabar con las bandas criminales? Sigue habiendo narcotráfico, sigue habiendo algunas bandas, pero ¿cómo lograron quitarles el poder? Dice que el pueblo se hartó. Eso fue lo que él me platicó, porque él estaba allá en ese tiempo, aunque era un joven. Dice, el pueblo se hartó y salió a las calles para exigirle al gobierno que hiciera su trabajo. Bueno, en nuestro país nosotros podemos ver aquí en nuestro país que hay, que está creciendo, ¿verdad? Pero ya tiene tiempo, ¿verdad? Nada más que como que suben y bajan. Pero últimamente está volviendo a crecer este asunto del gobierno digamos, de los grupos criminales, ¿no? No lo digo yo, eso donde quiera se dice, ¿no? Entonces, ¿y qué hace el pueblo, verdad? Bueno, parece que el pueblo no dice mucho, aunque los periodistas lo denuncian, otros políticos también, ¿verdad? Pero el pueblo no se mueve, como me platica mi amigo colombiano que lo hicieron en Colombia allá en los 90s. Y entonces, ¿verdad?, pudieron vencer a las bandas criminales y regresar la autoridad, regresarla al gobierno político. Entonces, pero en este tiempo, de todos modos, independientemente de esto, vemos cómo la autoridad está perdiendo su autoridad o el gobierno está perdiendo su gobierno, pero también tenemos que reconocer que hay una rebeldía pegada a los huesos de los mexicanos. ¿Verdad? Las personas no están de acuerdo con el gobierno. Un ejemplo muy simple es cuando una persona lo detiene un tránsito. Una policía vial le llaman aquí en San Luis Potosí. Un policía vial. Se enoja la gente. Le echa improperios y dice que es hijo de Juan Camaney, que a su vez es diputado, ¿verdad?, o director de asuntos sin importancia de no sé qué gobierno, de no sé qué sexenio. ¿Por qué? Porque no le gusta la autoridad. O sea, las personas piensan que la autoridad establecida por Dios está por debajo de los gobernados, cuando debe estar por encima.
Yo lo entiendo. Hay personas que dicen, es que nuestros gobiernos no han sido muy honorables como para honrarles. Es cierto. Pero aún así, la Biblia no ha cambiado. La Biblia dice que debemos someternos y sujetarnos a las autoridades superiores, porque las autoridades que hay, o toda autoridad que hay, ha sido establecida por Dios. Ojo, no dice la Biblia que Dios puso a los que dirigen allí. Esos fueron puestos por otras personas, ¿verdad? O también fueron puestos por el voto popular. Entonces, ¿a qué se refiere? Que el modelo, el esquema de autoridad que debe existir en toda nación, en toda familia, en toda iglesia, en toda institución, en todas las escuelas, en toda sociedad, ¿verdad? Ese esquema de autoridad y gobierno fue establecido por Dios. Y por eso nosotros debemos someternos a las autoridades. Ahora, pero estamos hablando de la rebeldía, de esto es lo que estamos hablando. Pero hay rebeldía por todos lados. En esta primera parte, en este primer mensaje, voy a hablar un poquito acerca de lo que es la rebeldía. Y la siguiente semana voy a poner un ejemplo y cómo se manifiesta la rebeldía en el corazón de las personas. Entonces, para que usted más o menos sepa que la próxima semana continuamos con este tema. Ahora, volviendo a nuestro estudio. Déjenme decirles algo que la Biblia nos enseña. La Biblia nos enseña que la vida cristiana consiste no en haber pasado únicamente de muerte a vida. Y tampoco no significa nada más que nos hemos convertido a Cristo dejando algunas tradiciones o algunas costumbres malas para abrazar unas nuevas costumbres. No, la Biblia nos enseña claramente que la conversión de una persona tiene que ver principalmente con un nuevo nacimiento, y este nuevo nacimiento tiene que ver con dejar la vida ingobernable para ser ahora gobernados por Dios. Y quiero leerles la Escritura. En el libro de Romanos, o en la Escritura, la Biblia, ¿verdad?, que nos habla acerca que Pablo escribe una carta a los romanos, dice de la siguiente manera, lo voy a leer. Romanos, o carta de Pablo a los Romanos, capítulo número 10, versículo número 9. Fíjate bien lo que dice. Voy a leer desde el 8 para tenerlo bien presente. Dice, mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Y esta es la palabra de fe que predicamos. Verso número 9. Que si confesares con tu boca, ojo, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. Y luego viene una segunda parte. Y creyeres en tu corazón, o sea, internamente, de corazón, con sinceridad, desde tu interior, dice, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. A ver, a lo mejor alguno de ustedes había pensado que para poder ser salvo uno tenía que cambiarse de religión. A lo mejor alguno quizás pensó que para poder ser salvo uno tenía que vestirse de una manera diferente, empezar a ir a la iglesia los domingos, a leer la Biblia, a cantar algunos cantos y hacer oración antes de cada alimento. Todo eso es bueno, pero eso no significa que tú vas a ser salvo. Porque a final de cuentas, tú puedes imitar todo eso. Uno se pregunta de todo lo que los cristianos hacen, ¿qué es lo que se puede imitar por una persona, hijo de Satanás, que no tiene nada que ver con Dios? Es más, es jacobino, siempre se pelea contra Dios, odia las religiones, ¿verdad? Se burla de los demás y encima dice que es ateo y que vive solamente para sí mismo. ¿Pudiera esa persona tener un comportamiento parecido al de cualquier cristiano? Claro que sí. ¿Qué tan difícil será para una persona vestirse más o menos, ¿verdad?, recatadamente, hombre o mujer, agarrar y conseguir una Biblia, ponérsela debajo del brazo, llegar a una congregación cristiana, sacar su dinero o su cartera y dar su ofrenda, su diezmo, cantar de pie y con las manos levantadas mientras alguien está dirigiendo la alabanza, escuchar con mucha atención el mensaje de la palabra de Dios que le están
compartiendo en ese momento y hasta decir amén, aleluya, a lo que el pastor está predicando. Terminar la reunión y llorar un poquito, ¿verdad? Y al final salir de ahí, dejar su Biblia, dejar todas las cosas que había hecho y volverse al mundo de donde siempre ha pertenecido. ¿Puede hacerlo? Por supuesto que sí. Claro que lo puede hacer. Puede imitar. La Biblia dice que aún el diablo es un ángel de luz, que se viste de luz. Es el gran imitador. Y muchas personas pueden llegar a hacerlo sin ningún problema, ¿verdad? Ahora, y sin ningún efecto en sus vidas, no pasa absolutamente nada. Entonces uno se preguntará, bueno, entonces, ¿qué nos distingue? Pasar de una vida ingobernable al gobierno de Dios. Muchas personas incluso dicen pasar de la esclavitud del pecado a la libertad que hay en Cristo Jesús. Ojo con esa palabra libertad. Porque si bien es cierto, Jesús nos libra del pecado, no nos libra del gobierno. ¿Por qué? Porque Pablo lo dice en otro pasaje de la Escritura, básicamente en el capítulo número 1 de Colosenses, dice, pasamos del gobierno del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo Jesucristo. O sea, y menciona en ambos la palabra reino. ¿Qué es reino? Gobierno. Pasamos del reino de las tinieblas, del gobierno de Satanás, ¿a qué? Al reino del amado Hijo de Dios Jesucristo. Pero seguimos siendo gobernados. Entonces la gente a veces no lo entiende, ¿verdad? Porque piensa que es un cambio de forma, pero en realidad es un cambio de fondo. Este cambio de fondo tiene que ver con el cambio precisamente interior. ¿Quién gobierna ahora tu vida? Ahora, volviendo al texto de la Escritura, del apóstol Pablo, dice que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor. Ojo, si confiesas con tu boca que Jesucristo es el Señor. No dice que si tú confiesas algunos textos bíblicos que hablan de las grandes promesas de Dios. No dice que si tú confiesas que Jesucristo es tu Señor. Tampoco dice, tu Salvador. Tampoco dice que si le recibes en tu corazón, lo cual todo eso es importante, está diciendo que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor. Es tu Señor ahora, tu nuevo Rey, tu nuevo Señor, bajo el señorío de Cristo, bajo el gobierno de Cristo Jesús. Entonces pasas de una vida ingobernable a la vida gobernable de Dios. Y esto nos habla precisamente la palabra del Señor. Ahora, volviendo nosotros aquí al pensamiento de la rebeldía. En otras palabras, cuando nosotros pasamos de una vida ingobernable, ¿verdad?, a la vida gobernada por Dios, significa que pasamos de la vida rebelde a la vida sumisa a Dios. En donde antes hacíamos nuestra sagrada voluntad y estábamos sujetos a nuestra propia voluntad. En otras palabras, nos sometíamos a nuestros propios deseos y placeres y todo eso, y éramos esclavizados por ellos. Ahora somos libres de ellos, pero más no libres de Dios. Seguimos ahora en Cristo, bajo su dominio, bajo su gobierno, sometidos a nuestro Señor. Quiero seguir leyendo, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, dice que si confesares con tu corazón, con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón, fíjate bien, con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Tu nuevo Señor ahora es Jesucristo. Así es que la esencia de la salvación y de la conversión es precisamente el pasar del gobierno, del autogobierno, o del gobierno de las tinieblas, o del gobierno de nuestras ideas y grandes opiniones, al gobierno de Dios. Ahora, quiero que leamos o vayamos a otro pasaje de la Escritura que nos habla precisamente más ampliamente. Tito,
Carta de Pablo a Tito, capítulo número 3, versículo del 1 en adelante. Dice la palabra de Dios, Tito, capítulo número 3, versículo 1 en adelante. Dice así: recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan y que estén dispuestos a toda buena obra. Pablo le escribe a Tito. ¿Quién es Tito? Un pastor de una iglesia. Así como yo soy pastor de una iglesia. Y le dice Pablo a Tito, ahí cuando estés predicando, Tito, recuérdales esto, que se sujeten a los gobernantes, pero también dice a las autoridades, ¿verdad? Y que obedezcan. Sinceramente, yo casi nunca le digo a la gente que yo soy, ni lo estoy diciendo ahorita, pero es un ejemplo. Yo no le digo a la gente, yo soy la autoridad que Dios puso aquí en la iglesia, por lo tanto tú tienes que obedecerme. No, yo no lo hago. La gente que me ha escuchado por más de 39 años predicar sabe que no lo hago. Pero de alguna manera, no por ello significa que no esté en la Biblia. Claro que les enseño a la gente a obedecer a Dios, por supuesto que sí, pero no les exijo que me obedezcan a mí, aunque podría decir que soy autoridad. Esta autoridad que Dios me ha dado, por cierto, no fue algo que yo busqué, porque el llamado vino de Dios. Yo andaba en mi vida normal, haciendo mis cosas con grandes planes para mi propia vida. No significa que los planes que adopté cuando le entregué mi vida a Jesús por llamado divino, no por elección personal, no significa que fueron que me perdí de algo mejor. No, al contrario, no me arrepiento de nada. Pero aquí hay algo bien interesante, ¿no? Dios me llama al ministerio pastoral para servirle a Él a través de este trabajo, o de este don o llamado. Y me doy cuenta que el ser pastor, pues tiene que ver con gobierno y autoridad en la iglesia. Y me doy cuenta también que tengo que ejercerla de manera honesta, íntegra y con amor. Y tengo que también entender que Dios me ha dado autoridad para poder edificar al pueblo. Pero también tengo que entender, y yo mismo me lo aplico a mí mismo, que si algo se resiste a esa autoridad, tiene que ver con mi propia vida personal. Esto es, con mi rebeldía. Y mencioné al principio, estamos estudiando o haciendo un análisis de la rebeldía. Qué difícil es obedecer a Dios. Realmente es difícil. Ahora, dice la palabra de Dios, sigo leyendo. Dice la palabra de Dios, ¿verdad? Dice, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres, para que nosotros también, sigo leyendo, porque a nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, ahí está, en otro tiempo, extraviados y esclavos de nuestros deseos carnales y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con nosotros, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Pero fíjate lo que nos dice aquí: cómo éramos y cómo ahora vivimos una vida nueva. Pero fíjate lo que dice así, ¿verdad? O sea, lo que dice la palabra. Éramos pendencieros, ¿verdad? O sea, peleoneros, insensatos, rebeldes, extraviados. Si un cristiano que se dice ser cristiano, que habla de Dios y va a la iglesia y todo eso, es rebelde, extraviado, pendenciero, que le gusta darle vuelo a la hilacha en cuanto a sus deseos carnales, o no le explicaron, o no entendió, o ya le gustó vivir en rebeldía. En otras palabras, no le importa lo que la Biblia le enseña y le dice que debe ser obediente. Simplemente es una persona que ya encontró una forma de vivir cómoda, en donde
no hay nada del señorío de Cristo sobre su vida y se ha revelado, hay una rebeldía. Déjeme decirle más acerca de la rebeldía, ¿no? Toda señal en la vida cristiana, toda señal de rebeldía en la vida cristiana es una señal de la participación de la vida antigua o de su participación en el reino de las tinieblas. Muchas personas, y eso lo vamos a ver la próxima semana, pero les adelanto, muchas personas encuentran sus justificantes, sus razonamientos, para poder excusarse y seguir siendo rebeldes. Pero la rebeldía está pegada a los huesos. Déjame decirte, la rebeldía es una actitud. Como actitud no la podemos ver de manera así como decir, esta es una persona rebelde. Aquel que va caminando ahí es una persona rebelde. Seguramente este muchacho es un rebelde. No podemos decirlo así. Porque la rebeldía es una actitud. Y las actitudes se pueden, fíjate bien, se pueden camuflajear, ¿verdad? Simular, imitar muy fácilmente. O sea, es como la hipocresía, ¿verdad? Te demuestro que te quiero, te amo, pero por dentro te odio. Entonces, pero yo doy una especie de simulación, ¿verdad? De una cara. Así es la rebeldía. Por eso yo lo menciono y es muy importante. Tú no puedes acusar a una persona de rebelde porque tú no estás adentro de esa persona. Puedes decir que una persona es desobediente. ¿Por qué? Porque es evidente que no te está obedeciendo. Y luego, como consecuencia de esto, claro, por supuesto, puedes saber que la persona es rebelde. O sea, en otras palabras, una persona es rebelde en la medida que desobedece. Ese es el punto. Ese es el equilibrio y una cosa lleva a la otra. Te lo voy a poner de la siguiente manera. Está Adán y Eva en el huerto del Edén. Todo es perfección, todo está muy bonito, todo marcha muy bien ahí en el huerto del Edén. Cuando de repente se separan un poquito, Eva queda sola por un lado, Adán por otro lado, y Eva se encuentra con la serpiente que habla. Esta serpiente mentirosa, que no era la víbora en sí, sino el diablo que la usaba. Y el diablo empieza a hablar con la mujer. Y lo primero que hace es hacerle una serie de preguntas. ¿Con que Dios les ha dicho? Y luego después la mujer empieza como, caray, como que de veras, ¿verdad? Y luego le dice, no es cierto, lo que pasa es que Dios es celoso y envidioso, no quiere que ustedes también tengan el conocimiento que Él tiene, porque si comes de este árbol vas a ser como Él. Entonces lo primero que se genera en la mujer y posteriormente en Adán, ¿verdad? Porque no decimos que fue nada más la mujer, fueron los dos, ¿verdad? Se genera precisamente una especie de rebeldía, resistencia a la autoridad, que la lleva y los lleva a tomar del fruto prohibido, esto es, desobedecer. Porque si en un principio ellos hubieran solamente quedado en la idea, y si es cierto, lo hubieran rechazado en ese momento, pero no, lo dejaron ahí que se formara la rebeldía en sus corazones, y luego fue fácil estirar la mano, tomar el fruto prohibido. Así es. Primero está la rebeldía. Entonces, de esta manera nosotros podemos encontrar cómo es la rebeldía. Que por cierto, la rebeldía era un tema recurrente en la relación de Dios con el pueblo de Israel, que era rebelde, orgullosos, ingobernables, obstinados y tercos. Hoy vemos a muchos cristianos viviendo vidas derrotadas. ¿Por qué? Porque se oponen a la autoridad. Porque no entienden que deben someterse a la autoridad de Dios y a la autoridad que Dios ha establecido. Y no lo digo porque sea pastor o porque sea autoridad. Lo digo para todos los creyentes, incluyéndome a mí. Yo también tengo que someterme a las autoridades. Yo también tengo que someterme a mis pastores. Y de alguna manera esto me va a traer una protección y una bendición para mi vida. Si yo quiero vivir una vida triunfante sobre el pecado, debo aprender a someterme a Dios. Y eso
¿verdad? Me va a llevar a la obediencia. Y cuando yo obedezco, habiéndome sometido a Él, entonces mi vida se aparta del pecado, y al apartarme del pecado, venzo al pecado. Y entonces puedo tener una vida triunfante. La Biblia dice que los rebeldes habitan en tierra seca. El pueblo de Israel sale de Egipto, están en el desierto y se rebelan en contra de Dios, de lo establecido por Dios y de la autoridad de Dios. Se vuelven desobedientes y empiezan a hablar mal de las autoridades. Se resisten a lo establecido por Dios. Resultado, se quedaron en el desierto postrados. Si bien dice la Biblia, los rebeldes habitan en tierra seca. Hasta aquí este mensaje. Y la siguiente semana continuamos hablando un poco más sobre los frutos de la rebeldía. Pero era muy importante que yo pudiera explicarte el significado de la rebeldía. Rebeldía es una actitud que una persona tiene cuando se opone y se resiste a lo establecido por Dios. Como resultado de la rebeldía está la desobediencia. ¿Cómo está tu obediencia al Señor? Pregúntate a ti mismo, a ti misma, si estás obedeciendo a Dios. Dios te bendiga. Nos vemos en la semana o en las charlas, en las actividades, o si no, el próximo domingo en nuestra siguiente reunión en línea. Hasta la próxima.